La Guerra Fría. Uno de los sucesos más importantes que ocurrieron en la historia universal. Un momento que significó grandes avances, aunque por causas más que interesantes. Esta pelea de poderes, en la que los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaban de manera indirecta, significó cómo el planeta Tierra estuvo dividido por dos grandes influencias: capitalismo y comunismo. Durante la Guerra Fría, el mundo vivió muchos, pero muchísimos cambios que se ven reflejados hasta el día de hoy. Aunque, si hay algo que caracteriza a este momento de la historia, son los sucesos, curiosidades, teorías que son poco conocidas y algunos datos que son realmente impresionantes. Y, con esta premisa, me di a la tarea de buscar estas curiosidades, teorías y algún que otro dato que puede dejarte pensar acerca de este tema y luego, con esto, hacer un iceberg que, en mi opinión, lo considero muy extenso y algo interesante a primera vista. Pero antes de continuar, quiero advertir algo. Este video está hecho con fines de entretener y hacer que te pases un rato de distracción, no tengo la finalidad de dar mi postura acerca de cuál de las dos ideas políticas es la mejor ni nada de eso. Solo tengo el fin de contarte estos datos y nada más. Así que bueno, sin nada más que hablar, ve trayendo tu plato con ensalada rusa y tu Coca-Cola o Pepsi de 20 litros o lo que sea porque, hoy día les presento el iceberg de la Guerra Fría. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. La República de Mahabad, conocida como República de Kurdistán, fue una república que se independizó de Irán en 1946 durante la crisis de Irán. Esta república tuvo un muy corto tiempo de existencia, alcanzando a durar menos de un año de existencia. A pesar de eso, el hecho de su existencia y su disolución puede considerarse como uno de los primeros sucesos de la Guerra Fría, ya que, durante la existencia de esta república, Estados Unidos y la Unión Soviética se vieron involucrados. Estados Unidos, por su lado, apoyaba a Irán, quienes querían recuperar ese territorio, mientras que la Unión Soviética apoyaba a los kurdos, quienes aún mantenían el gran deseo de la independencia. Los soviéticos, al poco tiempo, decidieron irse del territorio iraní, el cual ocupaban desde la Segunda Guerra Mundial, a cambio de algo que los beneficiaba, el petróleo, dejando a los kurdos a su suerte. Al irse los soviéticos, Irán recuperó el territorio y, con ello, la disolución de la República Kurda. Un suceso que iniciaría una época. La crisis de los misiles fue uno de los eventos más críticos de toda la Guerra Fría. De cómo el planeta estuvo cerca de vivir una hecatombe nuclear. Este suceso pasó debido a que, en octubre de 1962, los Estados Unidos se enteraron de la existencia de bases de misiles nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba. Fue considerado como una de las mayores crisis entre ambos países y, según muchos historiadores, estuvo a nada de iniciar una guerra nuclear. La solución que se dio a esta gran encrucijada fue que, ambos países, desmantelaran los misiles que habían tanto en Cuba, por parte de la Unión Soviética, como en Turquía, por parte de Estados Unidos, acabando, de esta forma, uno de los momentos más críticos de la historia contemporánea. El Plan Cóndor fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por los Estados Unidos, en la que se incluían operaciones de inteligencia de los opositores, es decir, los comunistas, socialistas o izquierdistas. En otras palabras, fue un plan organizado por Estados Unidos, la cual tenía la finalidad de acabar con las ideas izquierdistas en Sudamérica, que ya se estaban volviendo populares, llegando a haber presidentes con esta ideología. A punta de golpes de Estado y represión, se logró el objetivo que tenían los americanos, quienes tenían el miedo de que, en Sudamérica, pasase lo mismo que pasó en Cuba, donde el comunismo reinó, con ayuda de los soviéticos. Durante esos momentos, Sudamérica vivió una gran represión, en su mayoría, a los simpatizantes de la izquierda y, donde los presidentes, eran militares que apoyaban a los Estados Unidos, siendo considerados por muchas personas, como títeres del gobierno estadounidense. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos decidieron emigrar hacia Palestina, esto debido a un movimiento sionista, en la que se defendía el establecimiento de una patria para un pueblo judío.
Debido al crecimiento de la población judía en Palestina, se originó la violencia entre ambos pueblos, que no tenía intención de parar. Por ese entonces, la zona era un territorio más de Reino Unido, conocido como el Mandato Británico de Palestina. Y, para evitar la escalada de violencia, la ONU aprobó la separación de los pueblos judíos y palestinos, con un territorio cada uno. Los judíos aceptaron la decisión, pero el pueblo árabe y Palestina, no. Esto causó muchas guerras y, si eso no era suficiente, Estados Unidos apoyaba a los israelíes, mientras que la Unión Soviética apoyaba a los palestinos. Un conflicto que, hasta el día de hoy, continúa. La Unión Soviética sufría de una muy grave crisis económica a mediados de los años 1980. El gobierno de Gorbachov tenía que implementar medidas drásticas, pues, de lo contrario, iba a acabar todo mal. De todo ello, salieron las reformas Perestroika y Glasnost. La primera de ellas consistía en abrir las posibilidades a los empresarios sin quebrantar el sistema socialista. Mientras que, la segunda reforma, consistía en la aprobación de una mayor libertad de expresión, algo muy contrastante a la Unión Soviética de antes, donde había un gran control de los medios. Según varios politólogos, estas dos reformas fueron una de las grandes causas del colapso final del Estado soviético y con la desintegración de la misma. El telón de hierro, más conocido como cortina de hierro, fue una expresión usada durante la Guerra Fría para designar a la frontera política e ideológica que dividía Europa. Este término fue popularizado por Winston Churchill y tenía la intención de designar los estados capitalistas y comunistas. El Pacto de Varsovia era un pacto que tenía como objetivo unir los países de Europa Oriental y formar una alianza entre ellos, para así, solucionar los conflictos de cada país, formar una defensa y, sobre todo, el de poder organizarse de una buena manera, jurídicamente hablando, frente a las fuerzas de Occidente, como lo era la misma OTAN. Pero, después de la caída del muro de Berlín, el tratado se disolvió, junto a la Unión Soviética. La doctrina Truman fue una medida creada por el presidente estadounidense Harry S. Truman, la cual tenía como objetivo apoyar a los países que estaban pasando por guerras civiles o algún movimiento izquierdista. Esto, con el fin de que esos países no fueran gobernados por líderes comunistas y antiamericanos, quienes podrían representar una gran amenaza para el capitalismo. En resumen, esta medida fue creada para combatir la influencia soviética en varios países y que no siguiese la idea socialista. Y, como dato curioso, esta medida es considerada como la que inició la Guerra Fría. Este día de Navidad es uno de los más importantes en la historia no solo de Rusia, sino que a nivel mundial. Ese día de Navidad no era un día de Navidad más, ya que ese día marcó el fin de la Unión Soviética y la independencia de varios países que antes formaban los estados soviéticos. Ese día, los Estados Unidos y el capitalismo recibieron un gran regalo. ¿Qué no hemos escuchado acerca de este accidente? Uno de los más contaminantes, radiactivos y peligrosos que sucedieron en la historia. Este suceso perjudicó muy seriamente tanto a la imagen de la misma Unión Soviética, demostrando lo ineficientes y precarias que eran estas instalaciones y el poco interés de ese caso, como la del medio ambiente, donde la zona, hoy en día, es una de las más contaminadas que hay en el planeta, y donde se pueden encontrar mutaciones tanto en animales como en las plantas. La ciudad que estaba ubicado al lado del centro nuclear quedó abandonada y seguirá así por mucho tiempo más. Un accidente que golpeó a una Unión Soviética ya bastante debilitada. Este punto se refiere a las causas de la caída de la Unión Soviética, donde influyeron grandes factores, como lo fueron las reformas Perestroika y Glasnost, la caída del muro de Berlín, una crisis económica soviética, las revoluciones en los países de Europa Oriental, en especial, la Revolución Rumana de 1989, donde el líder socialista Ceausescu fue liquidado. Todos esos factores terminaron con el final que todos conocemos. Las Islas Malvinas son unas islas ubicadas al sureste de Argentina.
Estas islas generan gran polémica al realizarse la pregunta, ¿a quién pertenecen las islas? Reino Unido y Argentina, durante años, tuvieron grandes diferencias acerca de este tema. Todo escaló cuando, en 1982, cuando ambos países entraron en guerra para ver quién se quedaba con las islas. Argentina, en un comienzo, empezó ocupando las islas, pero no tardó mucho tiempo para que, los ingleses, envíen una respuesta. A pesar de los esfuerzos argentinos, el Reino Unido terminó ganando la contienda, pasando a ocupar las islas hasta el día de hoy. Como un dato interesante, entre los que apoyaban a Argentina, estaban la misma Unión Soviética, mientras que, del lado del Reino Unido, estaban los Estados Unidos brindando su apoyo. Un capítulo más de la Guerra Fría. Una de las organizaciones más importantes que hay hoy en día. Creada, un 24 de octubre de 1945, con el propósito de mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de centro que armonice las acciones de las naciones. El logro más destacado que hizo la ONU fue haber redactado la Declaración Universal de los Derechos Humanos un año después de que se iniciase la Guerra Fría, es decir, 1948. Y lo demás es historia. De seguro, muchos nos hemos preguntado, ¿por qué este suceso trascendental es llamado la Guerra Fría? Pues verán. A fines de la Segunda Guerra Mundial, el escritor inglés George Orwell usó Guerra Fría como un término general en su ensayo, Tú y la bomba atómica. El primer uso del término para describir, específicamente, la confrontación geopolítica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial fue en un discurso del financiero estadounidense, Bernard Baruch, quien decía que, por ese momento, ya se vivía una Guerra Fría. Quedando, dicho término, para la posteridad. Había escuchado en la televisión que ya se podía cruzar el muro, y por eso fui con todos mis amigos y mi familia, para cumplir nuestros sueños. Ese fue un día que jamás olvidaré. Un 9 de noviembre de 1989 fue un día que cambió Alemania y el mundo. Ese día, después de una rueda de prensa del jefe del Partido Socialista en Berlín Oriental, en la que se anunciaba que los alemanes orientales podrían emigrar sin muchos problemas a la Alemania occidental, multitudes de personas de la Alemania socialista se agolparon en el muro, con el único fin de pasar al otro lado después del anuncio dado. La situación era tal, llegando al punto que, los mismos ciudadanos de la Alemania socialista, a punta de herramientas o todo lo que tuviesen a la mano, fueron derribando, poco a poco, ese muro que los separaba. Después de haber derribado la mayor parte del muro, se organizó una gran celebración en la ciudad, donde se organizaron conciertos, fiestas, festejos y más cosas del estilo. Desde aquel entonces, Alemania pudo reunificarse, acabando con el país que todos conocemos hoy por hoy. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard. Escoge un número al azar. Véase el número 5. Bien, ahora apliquemos dos reglas. Si el número es impar, lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1, pero si es par, se divide entre 2. Hasta ahí, entendido. Pues bueno, resolvamos el ejercicio. 5 es impar, por lo que se lo multiplica por 3 y se le suma 1, eso nos da como resultado 16. 16 es número par, por lo que se divide entre 2. Dividiendo, nos sale 8. 8 es par, por lo que se vuelve a dividir. 8 entre 2 nos da 4. 4 es par, por lo que lo volvemos a dividir. 4 entre 2 nos da 2. 2 es par, por lo que se divide. 2 entre 2 nos da 1. Pero 1 es número impar, así que se prosigue a multiplicarlo por 3 y sumarle 1. Eso nos da 4. 4 es par, por lo que se divide entre 2. 4 entre 2 nos da 2. 2 es par, por lo que se divide. 2 entre 2 nos da 1, y así se repite el problema, que parece imposible de resolverlo. Un verdadero rompecabezas para cualquier matemático. Pero, ¿qué tiene que ver este problema matemático con la Guerra Fría? Pues verán.
Se llegó a pensar, en su momento, que esta conjetura fue creada por los soviéticos con el único objetivo de distraer a los científicos americanos tratando de resolver este confuso problema. Un caso que nos enseña que la Guerra Fría no solo fueron batallas o conflictos, sino que también fueron números, ecuaciones, números, conjeturas, números, algoritmos y más números. Europa pasaba por una situación económica desastrosa a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Era necesaria una ayuda monetaria de algún país que no haya sido afectado por la guerra o, de lo contrario, todo podría acabar mal. Pero la pregunta era, ¿quién podría ayudarlos? Pues verán. El único país que podía ofrecer semejante ayuda era Estados Unidos. Ellos ofrecían el dinero a los países europeos para que pudiesen reconstruirse de nuevo. Era claro que los países europeos no podían devolver el dinero ofrecido, por lo que los Estados Unidos, en una astuta jugada, en vez de recibir el favor, haría que los países a los que se les prestó dinero, se vuelvan capitalistas y, también, sus aliados, tratando de evitar, al máximo, el avance del comunismo. Una gran jugada americana. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países tuvieron conflictos internos. Uno de ellos era Grecia, quien pasaba por uno de los momentos más críticos de su historia. La nación helénica, después de haber pasado una ocupación por las potencias del eje, específicamente, por Italia, tenía que afrontar una guerra civil. Fuerzas comunistas contra fuerzas capitalistas. Esta guerra civil se caracteriza por tres cosas. La primera es que los griegos comunistas pidieron ayuda a la Unión Soviética, ayuda que, en un principio, no fue dada, pero luego sí, aunque en menor cantidad si se compara al apoyo que los americanos daban a los griegos capitalistas. El segundo dato es que esta guerra se considera como el primer conflicto armado que hay de la Guerra Fría. Mientras que, el tercero, es que es en esta guerra donde se aplicó la doctrina Truman. Al final de la guerra civil, el resultado fue una victoria para los griegos capitalistas. Esta es una frase muy usada por las personas que no creen que la llegada del humano a la luna sea verdad. Según esta gente, sostienen que los vídeos grabados del alunizaje fueron simples grabaciones hechas en la Tierra y nada más que eso. Se decía que esta frase era dicha por los soviéticos después de la llegada a la Luna por parte de los americanos. Algo de otro mundo. Gibraltar es un territorio de ultramar británico. Siempre ha estado envuelta en polémica ya que, según mucha gente, este lugar debería pertenecer a España, y no al Reino Unido. Este caso ya lleva levantando muchas opiniones, pero su punto más crítico fue en 1969. Dicho año, el general español Francisco Franco ordenó cerrar la frontera de España y Gibraltar. Dicha frontera es conocida porque es una de las más cortas y pequeñas y, también, porque, para pasar de un lugar a otro, es necesario pasar una verja. Es por ello que, esa frontera, es también llamada la verja. Esta frontera es considerada como una de las más importantes que hay en Europa ya que, por ahí, cruzan personas que trabajan en ese lugar, que generan comercio y avance para el lugar, por lo que, su cierre, causó gran depresión económica y que, terminó con un efecto contrario al que se quería llegar, el cual era que ese lugar, se convirtiese en territorio español. El resultado del cierre, solo fortaleció una identidad gibraltareña y generando un desagrado hacia los españoles por parte de esas personas. Ya en 1985, se volvió a abrir la frontera, aunque ya nada fue como antes. Una de las cuantas historias que sucedieron en la Guerra Fría. La Antártida es uno de los continentes más importantes en todo sentido, pero, a su vez, uno de los más olvidados. Este lugar era, muy pocas veces, nombrado o siquiera mencionado debido a que no había mucho que hacer ahí y, especialmente, por el clima gélido. Sin embargo, a pesar de que este lugar no tenía mucha importancia durante la Guerra Fría, eso no supuso que hubiese un avance simbólico para su preservación. Y así fue. En 1959, se firmó el Tratado Antártico. Este tratado tenía la finalidad de proteger la zona, prohibiendo cualquier asunto militar o conflictivo y que, solamente, sería usado como centro de investigación y experimentación del entorno natural.
Como la principal curiosidad del tratado, es que, dos de los firmantes originales de este tratado, fueron la Unión Soviética y Estados Unidos. Berlín, durante la Guerra Fría, fue uno de los lugares más importantes por ese entonces. Y no era para menos. La capital alemana estaba dividida por dos modelos políticos. Por un lado, el capitalismo y, por el otro, el socialismo. Y, como era de suponer, aquí había grandes tensiones respecto al tema. Un lugar que tuvo una importancia muy grande pero que, hoy en día, ya no cuenta con la misma. Durante la Guerra Fría, muchos territorios obtuvieron su independencia. Pero si hay un continente del que se puede hablar de independencias durante la Guerra Fría, ese sería África. El continente africano era ocupado, en su mayoría, por europeos. Estos mismos países, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron devastados, por lo que, poco y nada pudieron hacer para seguir con sus colonias en África. Y ya, desde un tiempo, había ideas independentistas. Como ejemplos de independencias de países africanos durante este tiempo están Egipto, Libia, Marruecos, Camerún, Madagascar, RD Congo, Nigeria y Argelia. Como ven, este momento también supuso un golpe de suerte para estos países. Considerado como uno de los 4 tigres asiáticos, Singapur es uno de los países más avanzados de toda Asia y, a la vez, la más avanzada de todo el mundo. Pero eso no fue siempre así. Este pequeño país obtuvo su independencia de Malasia en 1965, es decir, en plena Guerra Fría. Había sufrido grandes problemas y estaba en ruinas, sin embargo, y a pesar de todo, consiguió recuperarse de una manera muy rápida. Bajo un modelo capitalista, se abrieron ante el mundo, se construyeron fábricas, se modernizó el puerto más importante que tenían, decidieron abrirse a la inversión extranjera, lo que generó que muchas compañías, entre ellas, petroleras, se vieran atraídas al país. No contento con ello, logró convertirse en un gran centro financiero global, lo que lo volvió uno de los países más ricos del mundo. Es gracias a esto que, a este país y su hazaña impresionante, es considerado, por muchos historiadores, como el país del milagro capitalista. Lynn Cox es una nadadora estadounidense. Apuesto a que casi nadie ha escuchado sobre ella, pero sin tener gran reconocimiento, hizo algo que es digno de admirar. En 1987 logró cruzar, por su cuenta, el estrecho de Bering. El estrecho que separaba, por muy poco, a los americanos y a los soviéticos. Su trayecto fue nadar por las Islas Diomedes, unas 2 islas ubicadas en ese mismo estrecho que estaban divididas por las potencias. Su idea era iniciar desde la isla americana hasta la isla soviética, llegando a conseguirlo y ser objeto de aplausos por parte de los mandatarios Ronald Reagan y Gorbachev. Su logro no pasó desapercibido, ya que, en ese entonces, estaba totalmente prohibido pasar de una isla a otra, logrando, de esa manera, calmar las tensiones de la Guerra Fría. Managua 1979. La familia Somoza era, hasta ese entonces, una de las familias más importantes de la nación nicaragüense ya que, la misma, se había mantenido en el poder durante casi 45 años y la razón de ello, era porque recibía ayuda por parte de los Estados Unidos. Esto, como era de saber, despertó los deseos de una revolución en contra de los Somoza. De ello, se creó el Frente Sandinista, de ideología marxista y comunista, el cual, era apoyado por la Unión Soviética y Cuba. El nombre de ese grupo es en honor a Augusto Sandino, quien era líder de la resistencia nicaragüense en contra de los americanos. La victoria del grupo revolucionario era inminente, por lo que, Anastasio Somoza, el gobernador de ese entonces, decidió huir del país. La revolución resultó exitosa, implantándose un Estado socialista, que sigue hasta el día de hoy con Ortega como líder del mismo. Una historia con final feliz para los soviéticos. Los gulags eran campos de trabajos forzados creados en 1930 en la Unión Soviética. Dichos campos se encontraban en casi todo el territorio soviético.
Eran usados para encarcelar criminales o convictos, pero no es por eso que estos lugares se recuerdan, ya que, durante la existencia de las mismas, eran conocidas por albergar a personas que estaban en contra del régimen soviético, como lo eran políticos, ministros, civiles, sacerdotes, jóvenes, y la lista sigue y sigue. Durante la existencia de estos lugares, los que estaban dentro, eran obligados a trabajar largas jornadas y sin casi descanso alguno. Luego de mucho tiempo, en 1960, se disolvió. Según reportes e investigaciones, en estos campos, se llegó a albergar cerca de 14 millones de presos y, alrededor de 1,5 millones de ellos, fallecieron. Una página horrible de la historia rusa. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.